Alan Gabriel Latwin García Pérez fue 2 veces presidente del Perú y con solo 36 años se convirtió en el mandatario más joven de América Latina. Es en esos años donde se dio a conocer su famoso don para la oratoria. Él fue hijo de Naita Pérez Rojas, fundadora del APRA en Camaná, y de Carlos García Ronceros, secretario de la organización del partido durante el gobierno de Manuel Odría, a quien arrestaron por su militancia aprista, por lo cual Alan no conoció a su progenitor hasta 5 años después de su nacimiento, el cual fue el 23 de mayo de 1949 en Lima. Tuvo una infancia difícil. Desde muy joven se le vio seguir los pasos de sus padres, pues se unió a la Federación Aprista Juvenil, donde conoció a Víctor Raúl Haya de la Torre, a quien seguiría vinculado hasta su muerte. Y a la temprana edad de 17 años obtuvo su carné militante. Tuvo una excelente educación, pues estudió Letras y Derecho en la Pontificia Universidad Católica en 1965 y posteriormente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde obtuvo su título en Leyes en 1971. Pero no quedó ahí, ya que a principios de la década de 1970 viajó a París y Madrid para realizar estudios de posgrado en Sociología y Derecho, para después volver a Perú en 1977 y convertirse en docente en la Universidad Federico Villarreal. Es durante esos años cuando conoció a Carla Francisca Buscaglia Castellano, con quien se casaría en 1973 y le daría a su primera hija en 1975, a quien bautizaron como Carla García Buscaglia. Dicho matrimonio no duró más de una década, pues se divorciaron solo 7 años después, en 1980, y posteriormente, en 1983, se casó con Pilar Nores, quienes formarían la numerosa familia García Nores, conformada por sus 4 hijos, Josefina, Gabriela del Pilar, Luciana Victoria y Alan Raúl. Alan García en su vida política se desempeñó como diputado constituyente en los años 1978 y 1979, como diputado en 1980 y 1985, y como senador vitalicio en los años 1990 y 1992. Como miembro del Partido Aprista recibió formación política del líder fundador Víctor Raúl Haya de la Torre y fue uno de sus discípulos predilectos. El expresidente también ocupó diversos cargos partidarios y fue 2 veces secretario general del APRA. Desde sus inicios se caracterizó por su gran capacidad oratoria en la política. Llegó a la presidencia en las elecciones generales de 1985, en las que ganó en la primera vuelta luego de la renuncia de Alfonso Barrantes. Esta primera gestión de gobierno se caracterizó por una insólita hiperinflación, un recrudecimiento de los embates del terrorismo liderado por Sendero Luminoso y por diversos actos de corrupción que involucraban a la gente del régimen aprista, que repercutió en un gran descontento social. A la caída del Fujimorato, García retornó al país para postular en el 2001. Sin embargo, fue vencido por Alejandro Toledo, durante cuyo gobierno 2001-2006 fue líder de la oposición. Triunfó en las elecciones del año 2006 al derrotar a Ollanta Humala en segunda vuelta. Su segundo gobierno se caracterizó por la continuación de proyectos de inversión pública, el crecimiento económico del país y la reestructuración de las relaciones diplomáticas. Sin embargo, también fue acusado de actos de corrupción. Abandonó el poder tras las elecciones del 2011, siendo Humala su sucesor. Se retiró de la política partidaria después de no superar la primera vuelta en las elecciones del 2016. El 17 de abril del 2019
García se suicidó disparándose en la cabeza cuando la policía se preparaba para detenerlo preliminarmente por asuntos relacionados al caso Odebrecht. Fue trasladado en estado grave al Hospital Casimiro Ulloa, en el cual permaneció por más de 3 horas en la sala de operaciones. La muerte y funeral de Alan García, expresidente del Perú, fueron una serie de sucesos que se produjeron desde el 17 de abril del 2019, cuando oficiales de la Policía Nacional del Perú habían acudido a su vivienda para arrestarlo preliminarmente por las investigaciones en su contra vinculadas al caso Odebrecht, procediendo a encerrarse en su dormitorio para luego dispararse en la cabeza. Su funeral se llevó a cabo en el local del Partido Aprista Peruano, conocido como la Casa del Pueblo, y fue cremado el 19 de abril en el Cementerio Católico de Huachipa. A pesar de que el gobierno peruano dispuso que se otorguen las honras fúnebres que corresponden al presidente de la República en ejercicio, por petición de la familia de García no se realizaron los honores póstumos, como el funeral de Estado a exmandatarios. Según algunos analistas nacionales e internacionales, este gesto representa un nuevo matiz de la crisis política en el Perú que se viene desarrollando en los últimos años. En la historia del Perú, García ha sido el segundo jefe de Estado que se ha suicidado, tras Gustavo Jiménez, que lo hizo en el año 1933, y fue